Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el feriado? ¿Disfrutaron? ¿Se fueron a la costa? ¿No? ¿Nada? La ciudad en Quito estaba vacía, ¿no? Parecía desierto esto. Creo que mucha gente sí se fue a la playa y bueno, pues desde que lo hayan hecho con seguridad, pues como todo, ¿no? Qué bueno. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a comenzar lo que se trata acerca del capítulo de cargas, el módulo C. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es las cargas sísmicas en puentes, cómo se evalúan y particularmente cómo se establece de alguna forma pues lo que sería el sistema para considerarlas en este tipo de estructura. Entonces, como siempre, vamos a arrancar con algunas preguntas que de pronto hayan tenido acerca de la clase, de la clase de la semana pasada. Y no se olviden que aplacé el examen para que tengamos el examen el día lunes, ¿no? Para que no entren de vacaciones y puedan medio disfrutar un poco el feriado que a todos nos atormenta, ¿no? Entonces, pues para que podamos todo el mundo también entrar un poco más relajados, ¿listo? Entonces, no sé, empezamos con de pronto preguntas, alguna pregunta que les haya quedado por ahí o les haya surgido acerca de los temas que hemos visto. Los escucho. No se olviden que pues los que no muestran, dime. ¿Alguien iba a participar? Alguien escuché un ruido, pero no alcanza a identificar quién era. Perdón, ¿No? solo quería preguntar si eran carillas de formulario. ¿Una carilla del formulario para lo del examen? Sí, o es doble carilla de una hoja. Doble carilla 4. Ya, estamos generosos. Ya, doble carilla 4. Listo. No se olviden que para el examen van a tener que escanear 3 cosas. Su examen como tal, su formulario como tal, y escanear o mandarme un archivo de Word con las capturas de la pregunta que les tocó. No se olviden, 3 cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces vamos a revisar la actividad de control que para esta semana, para el módulo C de cargas, pues era investigar las combinaciones de carga pues, que tenemos en el AASHTO específicamente y inventarse valores de momentos y calcular el momento último para la combinación de resistencia y servicio 1. Entonces, pues después de la consulta, obviamente entenderían que es resistencia 1 y servicio 1. Entonces, vamos a sacar de nuevo 2 voluntarios y 2 por democracia para que el asunto quede, pues quede un poco legal, ¿no? Entonces, ¿quién quiere participar voluntariamente? ¿Nadie? ¿Hoy no hay voluntarios? Bueno, entonces pues tocará la rueda de la fortuna desde el inicio. 4 voluntarios efectivos, ¿no? 4 voluntarios por democracia. Bueno, veamos. Entonces voy a poner por aquí nuestra herramienta de democracia del curso y vamos a ver si nos ganamos algo ahí. Alison. ¿Está Alison? Sí. Alison. Y Juan Carlos. O sea, yo sí quería presentar, pero no pude hacer el ejercicio, pero le comparto lo que consulté. Ya. A ver, ¿dónde está? Es un ratito. Tengo muchas cosas abiertas. Juan Carlos, una pregunta. Dime. ¿Lo que veamos hoy también va al examen o queda hasta lo de la semana pasada? No, lo que vamos hoy también. Ya, ok. Inclusive este módulo, lo asincrónico y lo sincrónico.
¿Listo? Ya. Listo. Ya. Entonces, el módulo C se trataba sobre las combinaciones de carga, entonces yo empecé como por ponerlo lo en qué se basa el diseño por carga de factores de carga y resistencia del RFD. Entonces se basa en la ecuación de aquí, como podemos ver. Entonces ahí puse una descripción de cuáles eran los factores que necesitábamos considerar, que era el lambda 1, que es el factor de carga, el phi, que era el factor de resistencia, esa n, que es el factor de modificación de Eta, cargas, eta. eta, ya. La letra. Y la Q, que era la solicitación, la resistencia nominal y la resistencia mayorada con el factor. Y ya, Ujú. entonces ahí vi que para un valor de lambda 1 es apropiado, para un valor máximo es apropiado la multiplicación de estos tres factores que sea mayor o igual a 0,95, o para un factor mínimo pues es en cambio la fracción de esos valores y tiene que ser menor o igual a 1. Entonces ahí vi que en el libro nos describía un poco sobre los factores etas de aquí, que era eta D, que era el factor relacionado con la ductilidad, y ahí nos describía que tenía que ser como que mayor a 1 para elementos y conexiones no dúctiles. Y bueno, había una tabla también, resumen, que les puse acá. Pero bueno, entonces ahí también está el factor eta de resistencia relacionado a la redundancia más bien, y el eta 1, que es factor relacionado con la importancia operativa del puente. Y ya, Ujú. entonces aquí está también la tabla resumen, donde estaban los valores típicos para estructuras que sean redundantes, no redundantes, dúctiles, no dúctiles, y también para una condición con los TPDAs, de acuerdo a la importancia. Entonces luego ya los estados límites. Entonces yo hice esta tablita como que para ayudarme a resumir mejor. Y tengo los factores límites de resistencia, que sería el primero de uso vehicular normal sin viento, que era uno de los que nos tocaba hacer el ejercicio. De ahí, bueno, pero había el 2, que era para uso de vehículos de diseño especial, o sea, los más pesaditos, pero igual sin viento. También había el 3, que era un puente expuesto en cambio a velocidades mayores a 90 kilómetros por hora. El cuarto, que era relaciones muy elevadas de cargas permanentes y la sobrecarga. Y el quinto, que era para uso de vehículos normales, pero con velocidades de viento igual a 90 kilómetros por hora. Ujú. Entonces, luego teníamos de evento extremo, que igual solo había, aquí solo Alison, había. Qué pena que te interrumpa. Esa parte lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de pronto viste la tabla donde están las... ¿Qué tienes después de esta tablita? Ajá, tengo las tablas de donde se resumían los factores de carga y Ajá, dame combinaciones. eso un poco. Ujú. Ajá, entonces, luego de la descripción de cada uno, entonces aquí estaban como que los factores de acuerdo a las cargas que teníamos. Y de igual forma estaban como que los factores de carga permanentes para cada uno de los elementos del puente, para los elementos y accesorios, para solo resistencia, y también los factores de carga para deformaciones sobreimpuestas en el puente. Ujú. Entonces, es lo que consulté de acuerdo a cada tipo de combinación o estado límite. Ya, y Y el luego, ejército. ajá, eso es lo que no tenía, o sea, estaba revisando en el apéndice y era como que había lo de las líneas de influencia, los momentos. Entonces no sabía o sea, cómo decía, ya tengo que inventarme, pero no sabía cómo meterle en la combinación en sí. Entonces Ya, eso me quedó de duda y quería preguntar más bien, porque sí se ya. la consulté y todo. Bueno, gracias, Alison. Ya. Muy bien. Listo. Genial. A ver, vamos a ver. Siguiente. Wilson Erazo Spin. Wilson Erazo Spin. No se ve la herramienta de democracia, por si acaso. Ah, no confías en mí. Saúl, todo bien. Ahí va. Wilson Erazo Spin. Bueno, no está Wilson Erazo Spin. Bueno, a ver, Wilson Erazo por aquí. Listo. Ahorita, como todo es legal, ahí sale Farid, ¿verdad? Wilson Erazo Spin 2 veces. Por si ya queda la duda, para que no quepa. Gabriel.
Gabriel, ¿qué? ¿Se retiró? Yo ya creo que ha salido como unas 2 veces, ¿no? No, Más- profe, Gabriel me escribió antes de la clase, como la anterior hora, y me dijo que se le había ido el internet, o sea, que tuvo un problema con el cable del internet y que no iba a poder conectarse, pero Ya, eso me dijo. listo. Francisco. Francisco Iturralte. Él estaba aquí, ¿no? Estoy seguro que estaba aquí. ¿O no? No, de pronto me lo imaginé. Francisco Iturralte a las 2. Bueno. Ya le tocó al Juanito. Juan Gómez. Ya le abro. Ya. Entonces, yo fui a la Ashto antes de ir al libro, pero también había en el libro, no, al final estaba igual. Terminé en el libro porque un poco explicaba en español y también al final me daba un resumen de las cargas, o sea, de qué carga era cuál, porque ya entre tantas letras ya estaba confundido qué era cuál, entonces me anoté aquí como para ayudarme el rato que toque hacer. Igual saqué todas las tablas y lo que me di cuenta viendo la presentación de la Ali es que ese factor eta no me fijé, no cogí nada de eso. Entonces me faltó eso. Y con respecto al ejercicio, pues empecé a hacer y para un momento estaba, ¿cómo se dice? Despreciando muchas cargas. Y ahorita no sé si es que me hice entender o te entendí, perdón, que, que yo asuma valores de momento y saque el momento último. Entonces, yo en cambio me inventé así como que fuera solo una viga, una simplemente apoyada, y dije, esto va a medir tanto, pero empecé a simplificar tantas cosas y ya no sabía si es que estaba haciendo bien y quedé a medias. O sea, saqué la carga y A ya ver, no, pero no hice entonces más carga. explícame cómo hiciste. A ver, cuéntame. Como varios de estos factores, o sea, como yo dije, voy a asumir que es así un puente que estaría apoyado en 2 lados, como un simplemente apoyado, entonces dije, ya, no tengo columnas, no tengo, o sea, ignoré los factores que eran del suelo, ignoré, como dije, este puente recto, entonces no tengo centrífugo, bueno, cierto que esas fuerzas también son las que son horizontales, entonces esas no me afectarían. Entonces, en las de temperatura, ahí es donde me fui quedando porque no sabía qué hacer. A la final del capítulo en el libro también te decía ciertas cargas, te decía estas vamos a ver en el capítulo 13, en el capítulo ni sé cuánto, como era esta de fricción, creo que es esta FR, y las entonces dije, ya no, entonces esta no le tomo en cuenta, el asentamiento tampoco, y Ya, bueno, bueno, entonces, ¿cuáles consideraste? ¿Solamente cargas DC, que son del peso propio y de W? ajá, ¿Ah? y las vivas saqué del camión, o sea, hasta lo que habíamos visto y también desprecié las del agua, ¿no? Y luego, pues donde me fui confundiendo es porque como yo estaba haciendo esa vía, dije, ¿dónde le voy a poner al camión? O sea, ¿en qué posición le tengo que poner para que sea el momento más grande? O sea, yo iba a sacar como que las cargas les iba a mayorar con estos factores e iba a sacar como una viga simplemente apoyada, iba a sacar el momento. Pero me quedé a medias porque no sabía cómo ubicar las cargas del camión, sobre todo. Entonces me quedé ahí. Ya, Por, genial. sí. Bueno, y entonces calculaste la del asfalto, la carga del
Sí, un poco ahí, o sea, dije, como asumí ciertas medidas, aquí dije de longitud de 10 metros, o sea, dije que 7 metros, dije, es el ancho del puente, este 1 metro, dije, no sé, 1 metro de hormigón, dije, no sé, estaba muchas dudas. De ahí la rodadura, dije, a 5 centímetros de rodadura, un ancho de tal, igual con los pesos específicos que me daba el libro, y fui multiplicando. Y este gamma P Eh, porque te dio 1. no, este elegí, porque como era en esta tabla, ¿dónde está? En esta tabla, entonces me decía que era entre el máximo y el mínimo, refiriéndome a estas Ya, partes. ya. Entonces dije, como está entre estos dos, voy a coger uno, para no, o sea, no hacerme problemas más bien, porque como era de inventarse, dije, ya, voy a Ya. coger uno aquí también. Entonces, Listo, por entonces eso, tú te inventaste los valores, ¿sí? sí, me fui inventando y fui quitando muchas cosas hasta que dije, esto ya creo que perdió sentido lo que estoy haciendo. Ya, listo. Gracias, Juan. La verdad lo Ya, hiciste bien. Esa era la idea. Ujú. Está bien. gracias. Vamos a ver el siguiente. Como le puedes dejar de compartir, ¿no? Por si acaso no me creen. Mi amigo Wilson que vaya a la lotería. Ahora sí va Carlos. Carlos Santa Cruz Flores. Carlos Santa Cruz Flores a las 2. Carlos Santa Cruz Flores a las 3. Y bueno, ya creo que por tiempo esta persona será la última ya. Felipe. Felipe Coronel. Felipe Coronel a las 2. Felipe Coronel a las 3. Juan Carlos, si quiere presento yo, solo que yo también tuve el mismo inconveniente que Alison. Había buscado los ejemplos, pero en el libro y tampoco como que en YouTube así busqué y no había encontrado como que para guiarme. Entonces, pero la parte teórica sí la busqué y sí hice la consulta. Veamos el último. Y si no, Ya. igual ya lo vamos a ver en clase ya. O sea, veamos a ver qué pasa. Mi amigo Francisco ya creo que dijimos, ¿no? Sí, Francisco ya, ¿no? Ojalá salga un participante. Oiga, pero de nuevo, no sean así. A ver si. David. Ya no está, ya nada que hacer. Bueno, continuemos ya mejor con la clase, porque si no, creo que hoy han venido. Si quiere, Juan Carlos, yo le presento, pero igual, o sea, mi ejemplo es bien simplificado. Más simplificado que el de Juanito. No, empecemos ya porque se nos va a hacer muy tarde. Gracias por tu oferta, pero esta vez creo que vamos a continuar, ya, porque si no, no vamos a terminar de ver todo lo que necesitamos. Listo, entonces, vamos a hablar un poco acerca, alguien está entrando, de lo que es la carga sísmica, ¿sí? Entonces, resulta, a ver, quiero que me confirmen si se ven las diapositivas. Todavía no. ¿Ahí? ¿Ahí Sí. sí? Sí. Bueno, genial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cargas sísmicas y de los factores de combinación que ustedes tenían que revisar un poco, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la carga sísmica, resulta que hay un cambio y es que en la carga sísmica en el AASHTO, pues utiliza lo que los norteamericanos emplean para definir la carga sísmica en Norteamérica, ¿sí? Entonces, eso va a estar ahí
y van a encontrar la forma como ellos lo definen con el factor S sub C, S sub D, y eso va a estar ahí en el libro. Sin embargo, pues esa parte a nosotros no nos interesa, más que todo porque la definición de la carga sísmica es muy particular del país en donde nosotros nos encontramos. ¿Listo? Entonces, en esta parte nosotros vamos a estudiar es con la NEC 15, que es el código de la norma ecuatoriana de construcción aquí, ¿no? Entonces, ¿qué son cosas importantes de recordar acerca de la carga sísmica? Pues prácticamente 3 parámetros, ¿no? El efecto del sismo depende mucho de dónde ocurre, ¿sí? Y de la energía que se libera en el punto, en el sismo, ¿no es verdad? Entonces, del estudio de amenaza sísmica o de riesgo sísmico del país, se definen ciertos parámetros en los cuales para cada región, cada punto dentro de lo que es Ecuador, pues nosotros esperamos una aceleración en roca. ¿Listo? Entonces, si definimos lo que es el sismo o lo que es el terremoto, nosotros siempre hemos escuchado 3 palabras muy constantes cuando existe un evento de estos, que es el foco, el epicentro y la magnitud, ¿no? Y que es importante a veces, pues, definirlos y reconocerlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del foco, pues el foco, así como está en la imagen, pues es el punto dentro de la Tierra en la cual ocurre la ruptura de las placas tectónicas y ocurre la liberación de energía, ¿sí? Entonces, prácticamente es la ubicación donde sale o donde se origina el sismo. Dime, Farid. Eso es lo mismo entonces que el hipocentro. El hipocentro, sí. Prácticamente vendría a ser lo mismo. Digamos que el hipocentro tiene un cambio en el concepto como tal, pero es porque cuando nosotros hablamos del foco estamos hablando de toda la extensión que se rompe, ¿sí? Porque es que no es que ocurre en un punto, la falla se rompe y se desliza, ¿sí? Entonces, ahí hay alguna variación, pero prácticamente el hipocentro también queda dentro de la Tierra, ¿no? De ahí vamos a hablar de lo que sería el epicentro. Entonces, así como dice Farid, hipo, pues es internamente, el epi, como la epidermis, ¿sí? Que tenemos nosotros, pues es el punto más cercano al foco, pero que está sobre la corteza terrestre o sobre la superficie, ¿no? Eso sería el epicentro y por eso nosotros tenemos que el epicentro del sismo del 2016 fue en Pedernales, ¿no? Más o menos. Sin embargo, pues la profundidad del sismo es otra cosa, ¿listo? Y de ahí tenemos magnitud. Entonces, cuando ustedes hablan de un sismo, nosotros decimos que estamos de 7, un sismo de 7.6 en la escala Richter. de Richter. Y bueno, realmente eso ya no se mide en la escala de Richter, ¿no? Entonces, realmente existen escalas. Hagan de cuenta que la magnitud, hablamos de la cantidad de energía liberada, ¿sí? Que ocurre en el sismo. Y para que se hagan una idea, un sismo puede, ya cuando hablamos en términos de energía, ya cuando hablamos en sismología, ya no se habla de joules, no se habla de energía como tal, de 2 a la 10 joules, ni nada de eso, sino que se habla en escala de bombas atómicas, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo sabe cuál fue el tamaño de magnitud de destrucción que ocurrió cuando se liberó las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, digamos que no sabemos en energía, pero sabemos qué tan devastadoras fueron, ¿no? Un sismo tranquilamente puede ser 10 veces, se puede liberar 10 veces, 15 veces esa misma energía, ¿no? En un instante de tiempo, ¿listo? Entonces, nosotros conocemos la escala de magnitud, que es la escala de Richter, pero resulta que hace ya algunos años ese tipo de escala ya no se emplea, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que la escala con la que se miden los sismos es como las unidades con las que nosotros medimos distancias. Entonces, la escala de Richter es como decir unidades del sistema inglés, y ahora lo que nosotros utilizamos es la escala de magnitud de momento. Esa es la escala MW, ¿sí? Entonces, la escala de magnitud de momento, ¿sí?
Es otra forma de medir la energía y es la que se utiliza actualmente en el mundo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean, ¿sí? Digamos, cuando ocurra algún evento sísmico y vayan a la página del Instituto Geofísico, no sé si de pronto lo siguen en Twitter, ellos nos notifican, ¿no? Entonces, no sé si lo siguen en Twitter al Instituto Geofísico. Entonces, listo, revisen su Twitter y se van a dar cuenta que la magnitud que aparece es, por ejemplo, 3 o 6 MW. La escala MW es la escala de magnitud de momento, ¿sí? Y bueno, cuando vean lo que es sísmica, pues van a hablar un poco de qué relaciona la escala de magnitud de momento. Para que tengan una idea, la escala de magnitud de momento, la magnitud del sismo, se saca como una correlación de la energía liberada y se supone la longitud de falla que se desplazó, ¿sí? Las placas tectónicas y la distancia que hay desde el epicentro al punto, ¿no? Entonces es una correlación de ese estilo. ¿Listo? Entonces, aquí en Ecuador, digamos que cuando nosotros hablamos de energía, si cada uno de esos círculos representara energía liberada, ¿sí? Entonces, el sismo más grande que se ha definido, que se ha sentido en algún punto en la historia y que se tiene registro, pues es este circulito gris que está por acá, ¿sí? Entonces, ese circulito gris que está por acá, ¿sí? Ha sido el sismo que ha producido mayor o ha liberado mayor energía en la historia. Y fue en Alaska en 1964. Y perdón, no es este circulito, es este punto. Tenía esta escala de la magnitud de el punto de 9.2, ¿sí? De liberación de energía. Imagínense, nosotros en Pedernales solamente tuvimos 7.6, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pero 7.6 es casi 8, entonces 9.2 es un puntico más. Sí, pero lo que pasa es que las escalas en las que se miden los sismos son exponenciales, ¿no? Entonces esa vaina, un sismo de magnitud 8 libera 31 veces más energía que un sismo de magnitud 7. Y pues una escala similar, uno de magnitud 9. Entonces hagan de cuenta que el sismo de Alaska realmente fue supremamente fuerte, ¿no? Nosotros, digamos que el más cercano y reciente que tuvimos fue el sismo que ocurrió en Chile en el 2010. Y ese, pues digamos que es uno de los que más nos preocupan, porque Chile y Ecuador y Colombia y Perú, y mejor dicho, todos los que tengan límite con el Pacífico y que tengan límite con el cinturón de fuego del Pacífico y la placa de subducción o la falla de subducción, que entre esos está Japón, pues tienen la posibilidad de generar sismos de los más fuertes que se puedan existir en el mundo. Entonces, en Chile, aquí está en el círculo rojo, pues lo que sería la energía liberada en comparación con, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que el Chile es este círculo rojo y nosotros vendríamos a estar en el sismo que hubo en Pedernales en una escala de 7.6, ¿no? Que sería 7.1, 2, 3, 4, más o menos un circulito como por acá. Hagan de cuenta que por más grande sería este círculo de acá comparado con el de Chile, ¿no? Entonces, si de pronto les gusta la parte de ingeniería sísmica, los chilenos tienen una muy buena escuela y construyen muy bien ingeniería, lo que es ingeniería sismos resistente. Pues, si de pronto están planeando eso. ¿Listo? Ahora, si nosotros evaluamos, ¿sí? Lo que es la relación, la correlación entre la magnitud del sismo y las muertes, pues nosotros nos imaginamos, bueno, ¿sí? La magnitud del sismo, un sismo fuerte, pues causa hartas muertes, ¿no? Grandes y un montón de muertes. Pero realmente aquí nosotros tenemos que hablar de que el sismo es espacial y el peligro o el riesgo sísmico de una región o de una ciudad depende de tres factores, no solamente de la parte del sismo, depende de, obviamente, lo que serían las estructuras que existan en la zona, ¿sí? Depende de
otro factor, y es que qué tan bien hechas o qué tan bien construidas están las estructuras, que a esto le llamamos nosotros vulnerabilidad. Y depende, por último, del sismo que ocurra cerca o lejos del sitio que estamos analizando, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos investigando en algunos proyectos de investigación con Italia, y pues si de pronto se van a graduar, pues bueno, esto es el área por la cual me gusta investigar. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos del sismo, ya para evaluar el efecto del sismo, el sismo lo que produce realmente es una aceleración. ¿Listo? Entonces yo voy a tener una estructura que tiene una masa y que está unida al piso por columnas, vigas, lo que sea, como es el puente, y entonces que la combinación de la masa y su rigidez producen un periodo que le llamamos el periodo natural. ¿Te suene? Periodo natural. Entonces, el periodo natural de una estructura, ¿sí? Es como el nombre o el peso de la estructura. Es algo que es inherente, que está, que se construye, que tiene por el simple hecho de existir. ¿Listo? Entonces, no necesita haber sismo para que yo tenga peso. ¿Estamos de acuerdo? No necesita haber sismo para que yo tenga masa. Y no necesita haber sismo para que la estructura tenga periodo. ¿Estamos de acuerdo? Son propiedades. ¿Listo? Sin embargo, el efecto del sismo, dependiendo del periodo, sí cambia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la respuesta de 4 sistemas a un sismo, ¿sí? Que está representado con este sistema. ¿Listo? Entonces, los 4 sistemas tienen diferentes masas y tienen diferentes rigideces, de tal forma de que tienen diferentes periodos, como se pueden dar cuenta aquí. El periodo 0.2, 0.7, 1.2 y 1.8. ¿Listo? Entonces, son diferentes estructuras que tienen diferentes periodos, que al aplicarles la señal del sismo, responden con cada una de estas formas. ¿Listo? Entonces, aunque es el mismo sismo, cada estructura va a tener una diferente respuesta. ¿Listo? En estas gráficas que nosotros tenemos aquí, tenemos gráficas de desplazamiento, pero yo también puedo mirar o puedo medir la respuesta de un sistema o de una estructura a la aceleración que le produce el sismo a la estructura. Y voy a tener una señal muy parecida. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica, se encuentran marcados para cada estructura lo que serían los puntos de máxima aceleración. ¿Sí? Entonces, fíjense, en esta estructura que tiene un periodo de 0.2, la máxima aceleración se dio en un tiempo que realmente no me importa y fue un valor que está aquí marcado con este punto verde. ¿Listo? La estructura de 0.7 tiene un máximo valor de aceleración que no ocurre en el mismo instante de tiempo y que tiene otro valor de aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y así, de cada estructura, voy sacando la respuesta del sismo, el factor más grande de aceleración que siente la estructura. ¿Listo? Como nosotros sabemos que existe una fuerza y que por la segunda ley de Newton, ¿sí? Por la segunda ley de Newton, sabemos que la masa multiplicado por la aceleración me da la fuerza, pues la aceleración más grande que experimente la estructura va a ser la fuerza más grande que va a sentir del sismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer, aquí yo tengo 4 sistemas, pero yo voy a hacer un gráfico en donde para varios sistemas, ¿sí? Yo voy a poner en el eje horizontal el periodo del sistema o de la estructura que estoy analizando, y en el eje vertical voy a poner el desplazamiento o la aceleración máxima que sintió la estructura cuando le apliqué ese sismo. Y entonces yo voy a tener aquí puntos. Para estas 4 estructuras, pues voy a tener esos 4 puntos,
pero yo lo voy a hacer para muchas estructuras. Estructuras que tengan un periodo muy pequeño y estructuras que tengan un periodo muy grande, y me va a dar un gráfico de este estilo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve ese gráfico y cómo se llama? Ese gráfico se llama espectro de. Y entonces, aquí esta palabra va a ser un comodín. Si yo lo construí con la respuesta de desplazamiento, pues va a ser un espectro de desplazamiento. Si yo lo hice con las aceleraciones, como les decía, pues es un espectro de aceleración. ¿Listo? Y lo puedo hacer también para velocidades. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió el concepto de espectro y cómo se construye? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve el sismo? Pues bueno, si yo les digo, pues, ¿saben qué? Resulta que el puentecito que nosotros estamos diseñando tiene un periodo de 0.7 segundos. ¿Sí? Y yo quiero saber cuál es la aceleración que va a sentir ese puente debido al sismo que estoy analizando acá. Pues fíjense que yo puedo rápidamente saber. Yo voy a mi gráfica, voy aquí, entro con 0.7, voy a mirar cuánto es en la gráfica y leo aquí cuánto es o el desplazamiento o la aceleración. ¿Se entiende cómo se lee el espectro? Entonces yo necesito un periodo estructural. ¿Listo? Y, y con el periodo de mi estructura, yo puedo saber cuál es la máxima aceleración que va a hacer sentir mi estructura para esa señal sísmica. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, aquí surge un problema, y es que, bueno, el espectro, cada estructura va a tener diferente respuesta en función de diferentes señales sísmicas. Entonces, ¿yo cuál cojo? ¿La señal de Pedernales? ¿O cojo la señal de Alaska? ¿O cojo la señal de Chile? ¿Cuál escojo? ¿Listo? Entonces, esa parte que es lo más difícil, ¿sí? Es lo que a nosotros nos brinda el código. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos entendido qué es el espectro, entonces vamos a ver cómo nos dice la norma que construyamos nuestro espectro de aceleración con el cual vamos a diseñar nuestras estructuras. ¿Listo? Entonces, si ustedes se van al código del MIDUBI, a la NEC, en donde dice peligro sísmico, van a encontrar esta gráfica. ¿Listo? Entonces, esta es una gráfica normalizada. ¿Listo? Entonces, realmente los espectros tienen esta forma, que no es continua, no es una línea, ni es una curva, ¿sí? Pero entonces, lo que hacemos nosotros en ingeniería estructural, pues es generar unos espectros uniformes, que se llaman, ¿sí? Espectros uniformes, en donde la principal característica es que van a tener aquí una área de meseta, que es la meseta del espectro, y una área o una zona de periodos largos. ¿Listo? Entonces, así se debe ver un espectro de aceleración. ¿Listo? Entonces, ese espectro de aceleración, primero que todo, nos dice la aceleración en factor de Gs, ¿sí? Como dice aquí. Entonces, si por ejemplo, este punto es 1, ¿sí? Ese quiere decir que es 1G, es un G de aceleración. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? Pues 9.86 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Y eso tenemos que multiplicarlo por la gravedad para que nos dé aceleración en unidades de. ¿Listo? Y en el eje horizontal tenemos el periodo estructural o el periodo natural o estructural, lo que sea. ¿Listo? Y aquí, esta zona de la meseta es una constante que se encuentra multiplicando tres factores, eta, zeta y f sub a. Y a partir de un periodo que le conocemos t sub c, pues empieza a regir lo que sería una parte que es la parte en donde el espectro tiene una curva.
que depende de los mismos 3 factores, pero multiplicados por T sub C, que es este valor, y el periodo que yo estoy analizando aquí. ¿Listo? Entonces quiero que levante la mano quien no ha construido un espectro de aceleración en alguna clase antes, o conmigo, o con Fabricio, o con Gustavo, o con cualquiera. Levante la mano en Zoom. ¿Todo el mundo ha construido el espectro? ¿Sí? Bueno. Entonces, como todo el mundo hemos construido el espectro, y el de los que no veo, pues tampoco han levantado la mano, pues vamos a recordar que el espectro se construye en base a ciertas tablas. Una, tengo que identificar en Ecuador cuál es el factor Z, dependiendo de la ubicación en Ecuador, ¿sí? Y los factores F sub A y F sub C, F sub S y F sub D van a depender del tipo de suelo que tenemos en nuestra estructura, ¿no? En el cual, cuando hablemos del tipo de suelo, lo más importante es clasificarlo en función de la velocidad V sub S, que es la velocidad de onda de corte del suelo. Si este ensayo es caro y no lo pueden hacer, pero para puentes sí se hace, porque es un puente, es algo, una estructura grande, no es como una casa, pues si no tenemos eso, utilizamos el factor N, que se obtiene, que es el número de golpes obtenido del SPT. ¿Sí se acuerdan qué es el SPT? ¿Es verdad? Listo. Entonces, si yo en el examen les doy el N o les doy la velocidad de onda de corte, pues con eso ya pueden entrar a esta tabla. Por ejemplo, si yo les digo, la velocidad de onda de corte de su S es 800 metros por segundo, ¿qué tipo de suelo tengo? Según esta tabla. Tipo B. Tipo B. Tipo Tipo B, B. ¿no? O sea que es una roca fuerte. ¿Listo? Y una vez que ya tengo clasificado el tipo de suelo, pues voy a calcular los factores F sub A con el tipo de suelo. Entonces, haciendo el ejemplo, nosotros estamos en Quito. Quito es categoría 5, lo que quiere decir que tiene un factor de aceleración de 0.4 G. Eso es lo que se espera que se mueva el sismo en roca y que produzca esa aceleración. ¿Cuánto es 0.4 veces G? $3.92. Ya, 3.92 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que nosotros esperamos que genere el sismo, la máxima aceleración en Quito. Entonces, categoría o zona sísmica 5, vamos a cada una de las tablitas. Entonces, categoría 5, suelo tipo, ¿qué dijimos? B, F sub A es igual a 1. ¿Sí? De ahí, categoría 5, categoría 5, tipo suelo B, F sub D igual a 1, ¿no? Y categoría 5, suelo tipo B, F sub S igual a 0.75. Con eso, venimos aquí al espectro y lo creamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, entonces, como ustedes ya han creado lo que sería el espectro sísmico, ahorita la pregunta es, bueno, para yo saber cuánto es la aceleración que va a sentir mi estructura, pues yo necesito evaluar el periodo estructural de mi puente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo importante. ¿Cómo evalúo yo el periodo estructural? ¿Listo? Entonces, resulta que el periodo estructural de un puente va a ser una combinación de la masa del puente y de la rigidez del puente. ¿Listo? Entonces, para efectos prácticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos... A ver, vamos a ver.
cuando nosotros hablamos de nuestro sistema de puente, vamos a suponer, ¿sí?, algunas cosas básicas para encontrar el periodo, para estimar el periodo. Entonces yo voy a dibujar aquí mi estructura, este es mi puentecito, y voy a asumir que el puente tiene un apoyo simple en un lado del estribo, y del otro lado del estribo tiene también un apoyo simple, ¿sí? ¿Qué es lo común? Es lo común que en los extremos el puente solamente esté simplemente apoyado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo evalúo la estructura? Generalmente, yo voy a tener que en mis puentes, yo voy a tener para los puentes que vamos a estudiar, voy a tener un elemento de viga cabezal con columnas. ¿Listo? En las cuales el puente se apoya en la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese tipo de columna. Esto es una vista longitudinal. Yo voy a hacer una vista transversal. Entonces, ese sistema rojo, pues es una viga cabezal con columnas. ¿Listo? Que yo me voy a imaginar que son 2 columnas. Esa sería una vista transversal. ¿Listo? Entonces, el periodo estructural de una puente, ¿sí?, simplificadamente lo vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Listo? En la vista transversal, en el comportamiento transversal, el puente, si yo lo quiero desplazar el sismo lateralmente, ¿sí?, por análisis estructural nosotros sabemos que este sistema es un sistema de pórticos, ¿sí o no? En donde nosotros vamos a considerar la siguiente ecuación. El periodo estructural de un edificio o de una estructura o lo que sea, se calcula como, el periodo natural, como 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez de la estructura. Esa ecuación. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, si nosotros queremos medir la rigidez transversal del puente, o el periodo natural transversal, pues vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a asumir que la viga cabezal genera empotramiento en nuestras columnas, ¿sí? Y entonces, del análisis estructural sabemos, pues que una columna doblemente empotrada, la rigidez al desplazamiento lateral es igual a 2 veces, porque tengo 2 columnas, 12 EI sobre L al cubo. ¿Se entendió por qué? ¿Recuerdan eso de análisis estructural? ¿Listo? Y listo. Y entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la masa? Si ya tengo la rigidez, ¿cuál es la masa que yo coloco? Pues yo voy a colocar la masa de todo DC, DW, más el de la viga cabezal, y voy a asumir que toda esa masa está concentrada en este pórtico. Y listo. ¿Listo? Si tengo un solo pórtico, ¿sí? Si yo tengo más de un pórtico, pues no importa. Voy a calcular para el sentido transversal cuántos pórticos tengo y voy a calcular la rigidez como la suma de las rigideces individuales de cada pórtico. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí otro pórtico igual, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a decir que este es el pórtico K2 y este es el pórtico K1, en donde K1 es 2 veces por 12 EI L cubo. Entonces yo voy a decir que la rigidez total K de la estructura va a ser igual a la suma de K1 más K2. ¿Se entiende? Y la masa va a ser igual, todo el peso de la superestructura del pórtico. ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Preguntas? La masa, pues, dime. Justo era lo de la masa. En la masa también vamos a considerar la masa de las columnas.
o solo del tablero? No, para hacerlo simplificadamente, solamente vamos a considerar la de la superestructura y las de las vigas cabezales. Ah, ya. Nada. Ya, listo. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Listo. Ahora, ¿cómo lo podemos calcular efectiva y exactamente? ¿Sí? Efectiva y exactamente, pues toca hacer el puente en SAP, colocarle masa, colocarle fuerza, ¿sí? Y hacer un análisis modal espectral. ¿Listo? Pero para evaluarlo simplificadamente, de esta forma está suficiente. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se calcula el periodo estructural transversal del puente? ¿Sí? Transversal del puente. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Ahora, el periodo estructural longitudinal, entonces, es un periodo estructural en la cual yo voy a tener mi estructura, voy a tener o voy a ver esto. En el ejemplo, yo voy a tener este sistema. Aquí yo veo una columna longitudinalmente. Y cuando yo le aplico fuerza, ¿sí? Aunque yo estoy viendo una columna, realmente hay dos, recuerdan, aquí en esto habían dos columnas, sino que ya no los estoy viendo de frente, sino de lado, ¿sí? Lo que pasa es que longitudinalmente estas columnas actúan como si fueran columnas en voladizo. ¿Listo? Y una columna en voladizo, ¿sí? La rigidez de una columna en voladizo es menor a la rigidez de una columna doblemente empotrada. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces, la rigidez longitudinal de una columna, K longitudinal, va a ser igual a, en este caso serían 2, porque habían dos columnas, por la rigidez de una columna en voladizo, que es 3EI sobre L al cubo. 4 veces menos. ¿Listo? Si yo tengo dos pórticos, ¿sí? Entonces este es K1 y el otro pórtico es K2, pues el K de la estructura serían K1 más K sub 2 o más K sub n, los pórticos que existan. ¿Listo? Y la masa va a ser la misma, que es la de la superestructura y la de la viga cabezal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Cómo se calcula longitudinalmente en cambio cuando hay pórticos? ¿El periodo? Listo. Voy a borrar esa parte. ¿Ya todo el mundo copió? ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el periodo con el cual nosotros vamos a entrar en el espectro? Entonces, el periodo estructural va a ser el mínimo entre el periodo natural longitudinal y el periodo natural transversal. ¿Listo? Y con ese vamos a entrar al espectro. ¿Estamos bien? ¿Listo? Una vez que tenemos el periodo, pues fácil. Ya tenemos la masa de la estructura, ¿sí? Tenemos el periodo de la estructura, ¿sí? Pues entramos al espectro. Entramos con nuestro periodo a nuestro espectro, que ya lo sabemos construir, y sacamos la aceleración. Entonces, para calcular la fuerza sísmica, ¿sí? Entonces, la fuerza sísmica V sub S o lo que llaman el hasto E, no es nada más de multiplicar el S sub A que tuvimos,
por la gravedad, ¿sí? Y por la masa de la estructura. O, lo que es lo mismo, multiplicar el factor S sub A por el peso de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Porque masa por gravedad es peso. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se calcula esa fuerza E? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Aquí se incluyen los factores, los que hay en la NEC, ¿Qué como el R, el FIP y el FIE. No, FIP, ajá, o sea, los de ¿Los factores de regularidad. modificación de respuesta? Sí. O sea, no, ya no se utilizan esos. Se utilizan los del código. ¿Listo? Entonces, digamos que en esa parte, por ahora, vamos a dejar ahí, pero resulta que los factores de modificación de respuesta sísmica que nosotros tenemos va a depender de dos cosas. Va a depender de la respuesta de lo que sería... A ver, dejen ver. Entonces tenemos los factores de modificación de respuesta. Entonces, los factores de modificación de respuesta, ¿sí? Van a estar en función del tipo de estructura que nosotros estemos analizando. Entonces, los factores para lo que son sistemas de subestructura van a tener aquí lo que serían el pilar, las columnas simples, columnas multicolumnas, ¿sí? O los factores de modificación de respuesta de lo que serían las conexiones. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver como más en detalle cuando veamos los espectros, ¿sí? O la aplicación de sismo. Entonces, para lo que sería el examen, solamente hasta lo que vimos ahorita. Cómo se calcula lo que sería el periodo conceptualmente y qué se hace con el periodo estructural con el espectro. Si yo les doy el espectro o si ustedes deben construir el espectro, cómo se calcula. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros ya tenemos evaluado la fuerza sísmica, ¿sí? Digamos que de la fuerza sísmica vamos a tener algunas fuerzas adicionales que aplicar a la superestructura, ¿no? Entonces, en esa parte, cuando nosotros hablamos de fuerzas adicionales, nosotros tenemos que hablar un poco acerca de lo que serían fuerzas como serían la temperatura, el efecto del creep, el efecto de lo que sería el flujo plástico o la contracción por lo que es el fraguado y temperatura del sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esas fuerzas. Dime. Volviendo, perdón, a los periodos, me surgió una pregunta ahorita. Con respecto a las inercias, o sea, ¿de qué inercia tengo que usar en qué plano? Dependiendo de... Si la columna funciona como si fuera un pórtico, pues la inercia de 12 EI sobre... la inercia del elemento, no, pues la inercia sí es, acuérdate que la inercia depende de cómo se está girando o cómo se está flexionando la columna, ¿no? Entonces, si yo tengo, bueno, a ver. Voy a proyectar mi tablet ahora. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi columna y esto digo que es B y esto es H, ¿sí? Entonces, y tengo que este es mi sentido longitudinal del puente.
Entonces dijimos que en el sentido longitudinal las columnas funcionan como columnas en voladizo o doblemente empotradas. En Paraíso. En voladizo. Entonces, el desplazamiento es así, en el sentido longitudinal. Entonces, la inercia en el sentido longitudinal sería, ¿sí? 1/12 de la base. ¿Cuál sería la base? H H. por B al cubo. ¿Sí? Y en el sentido transversal, en donde nosotros tenemos que el sentido transversal es un movimiento así. ¿Sí? Entonces, la inercia transversal sería igual a 1/12 de la base, que en este caso sí es B, por H al cubo. ¿Sí? La base siempre es la dimensión perpendicular a el desplazamiento que yo estoy analizando. ¿Sí? Y eso desde mecánica de materiales. ¿Recuerdan? ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Dime. con respecto a lo que nos decía antes de la ASHTO, en la parte de la NEC, creo que dice, hay una parte donde Fabricio nos explicaba que para estructuras especiales se basaba totalmente en normas que son para eso. Por ejemplo, en el caso de puentes, me supongo que todo lo que reglamenta es la ASHTO, ¿no es cierto? Sí, pero no podemos sacar la fuerza sísmica del ASHTO, porque pues el ASHTO tiene el factor de amplificación SSUA, está con el mapa de Estados Unidos. Y entonces, bueno, si yo voy a diseñar en Cuenca, ¿qué es equivalente a Cuenca en Estados Unidos? Pues no hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros sacamos de la NEC solamente es el factor de aceleración SSUA. Ese es lo que nosotros necesitamos. Para evaluar el periodo, ya es otra cosa. Es que la NEC nos da formas simplificadas de evaluar el periodo de edificios. Por eso les decía que para puentes, pues se evalúan en función de las columnas. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo, entonces, ¿qué vamos a mirar entonces ahorita? Vamos a tener o analizar lo que serían fuerzas como las fuerzas de temperatura uniforme. Que en el ASHTO es TSU. ¿Listo? Entonces, la fuerza de temperatura uniforme, ¿sí? Se basa en el equilibrio térmico ¿sí? Del puente con su entorno. ¿Listo? En la cual cada elemento cambia de temperatura gradualmente y de manera constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues si yo tengo un puente y lo construyo lo construyo en Manta, pues Manta tiene, yo no sé, pues me voy a inventar, tiene una temperatura de alrededor de 22 grados, supongo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que cada parte del puente, por equilibrio térmico, pues va a llegar a alcanzar 22 grados, ¿sí? Y se va a expandir o se va a contraer o va a quedar con esa temperatura uniforme en todos sus elementos, ¿listo? Pero si en Manta llega a la madrugada, ¿sí? Y existe un bajo de temperatura, que bajo en Manta será que 16 grados, supongo, pues como todo el ambiente cambia de temperatura, pues
gradualmente y constantemente los elementos del puente van a empezar a cambiar de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que lleguen a tener 16 grados todo el puente. ¿Listo? Entonces, ese incremento, ¿sí?, de temperatura, ¿sí?, se debe considerar para el diseño de conexiones y elementos de juntas de dilatación térmica. Entonces, recuerdan que al principio analizábamos cuáles eran las juntas de dilatación térmica y cómo se las protegía, con un elemento de caucho, etcétera. Entonces, yo tengo que evaluar qué tanto se va a expandir el puente o se va a contraer el puente. Y con eso voy a calcular lo que serían las separaciones que voy a dejar en este tipo de conexiones o juntas. ¿Listo? Entonces, la deformación por temperatura, que nosotros vamos a llamar, ¿sí? Recuerden que la temperatura genera es una deformación unitaria, que se calcula en función a una coeficiente alfa, que es el coeficiente de expansión térmica, ¿sí?, multiplicado por un delta de temperatura uniforme, ¿sí? Entonces, alfa, coeficiente de expansión térmica. Y delta, TU, va a ser la variación de temperatura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo el alargamiento o el acortamiento del puente? Entonces, el alargamiento, delta TU, se va a calcular como la deformación unitaria, TU, ¿sí?, más 1, multiplicada por L, ¿sí? Igual que se calculaba en mecánica de materiales. Entonces, aquí esta L va a ser la longitud del elemento, ¿sí? Para la superestructura, L se toma como la distancia entre puntos fijos. ¿Listo? Entonces, L es la distancia como entre puntos fijos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Supónganse que yo tengo aquí un puentecito, ¿sí? Y el puente tiene esta longitud, ¿ya? Entonces, en ese puente yo voy a tener mi losa y va a ser una losa continua, ¿sí? Va a ser una losa continua. Aquí yo tengo un apoyo. Y este es el perfil estratigráfico de mi puente. ¿Se entiende? Eso es una vista longitudinal. ¿Todo el mundo entiende que esa es una vista longitudinal? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los puntos fijos? Como la losa está simplemente apoyada, ¿sí?, en la columna, cuando se trate de expandir, se va a expandir toda esta longitud. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta longitud se va a expandir. ¿Sí o no? Porque es una sola superestructura. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que quiere decir que en este ejemplo, la longitud del puente, si yo la tomo, pues va a ser toda esta. ¿Listo? Bueno, fácil, se entiende, ¿no? Ahora, esta delta TU, pues se va a dar y se va a expandir en
¿Listo? Entonces, delta TU, el puente se va a expandir un pedazo aquí y un pedazo en el otro extremo. Entonces, aquí se va a expandir delta TU medios y aquí se va a expandir delta TU medios. ¿Listo? Porque el punto fijo, pues, es el punto en donde está la columna, ¿se entiende? Y de ahí se va a alargar. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero evaluar, en cambio, no un puente que tenga luces continuas, sino yo voy a tener un puente que ahora tenga varias luces independientes? Entonces voy a borrar esto y voy a poner aquí. Entonces yo voy a tener aquí que mi puentecito va a tener una luz, ¿sí? Y después va a tener otra losa. ¿Listo? Entonces, cada una de esas losas se va a expandir, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, la deformación unitaria por temperatura va a ser que cada una exista un alargamiento por la luz 1 y un alargamiento por la luz 2. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno de esos elementos va a tener en sus extremos un alargamiento, que este va a ser delta TU1 medios, y de este otro lado, delta TU1 medios, pero ahí mismo me va a aparecer el delta TU2 medios, y por este lado también yo voy a tener un delta TU2 medios. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, como la longitud es más pequeña, ¿sí? Pues voy a tener una deformación unitaria más pequeña. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se calcula esos gradientes de temperatura? ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos por estática, ¿sí? Que la temperatura es un problema para estructuras hiperestáticas, ¿sí? Se evalúa solamente en estructuras hiperestáticas las fuerzas axiales internas que se generan por temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo que sucede es que solamente en estructuras hiperestáticas es un problema la temperatura, porque se generan fuerzas internas, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo por aquí una estructura que está la más simple. Yo tengo aquí una viga simplemente apoyada, pero en los extremos yo tengo apoyos de segundo grado. Si yo a esta estructura le aplico calor del sol, ¿sí? Entonces, la variación de temperatura va a tratar de que eso se expanda. Pero como no se puede expandir, pues lo que pasa es que los apoyos empiezan a soportar una carga de temperatura. ¿Sí? Bueno, pongámosle una carga P. Porque no se puede expandir. Y el elemento está sometido a compresión. Entonces, esa compresión sumada al efecto de las cargas vivas, ¿sí? Pueden hacer que la superestructura se rompa, ¿sí? O por el contrario, si se enfría, pues va a estar soportando tensión. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de edificaciones, ¿sí?
pues el código me da, o sea, yo tengo que hacer un análisis de cuál es la variación de temperatura en el sitio del proyecto. Sin embargo, para puentes de baja importancia, el AASHTO nos da unos rangos de temperatura que podemos utilizar para evaluar este tipo de fenómenos. Entonces, aquí hay unas tablitas que me dice, por ejemplo, en Perú, ¿sí? Si yo tengo un puente de concreto y yo estoy en la costa, en la sierra o en la selva, yo voy a tener esta variación de temperatura. En la costa va a variar de 10 grados a 40 grados. ¿Cuánto es el delta de temperatura entonces? 30 grados. 30 grados, ¿sí? También en el AASHTO nosotros podemos hablar un poco de, por ejemplo, que tiene estructuras de concreto, ¿sí? La subida de temperatura respecto al sitio en clima moderado va a ser. Entonces aquí es importante, ¿no? El delta de temperatura va a depender de la temperatura en la que yo me encuentre al inicio. Entonces aquí en el AASHTO me dicen, bueno, si yo estoy en Quito, en donde la temperatura en Quito, no sé cuánto será la temperatura en Quito, pero bueno, digamos que estemos 16 grados, yo voy a esperar que de los 16 grados que pasa normal, va a existir un aumento de 17 grados sobre los 16 que tengo de base. Y va a haber una caída de 22, ¿sí? Grados de temperatura. Entonces, en ese ejemplo, mi delta de temperatura, ¿cómo se calcula? Pues yo tengo el delta de temperatura, va a ser la temperatura máxima menos la temperatura, la temperatura máxima menos la temperatura mínima. La temperatura máxima en el ejemplo que puse sería 16 grados más 17. ¿Sí? Que sería 33. Y la temperatura mínima sería 16 grados menos 22. Que sería menos 6. Si mal no estoy, a ver. Hoy estoy bruto. No sé, menos 8, ¿no? No, sí, profe, 6. menos está bien. ¿Menos 6 o menos 8? Ajá, menos 6 está bien. Menos 6. A ver, menos 6, ya. ¿Listo? ¿Cuánto sería el delta de temperatura? $39. 39 grados. ¿Listo? ¿Estamos bien con eso? Juan Carlos, Dime. entonces ahí en este caso, ¿para qué necesitamos la temperatura actual si es que, o sea, si es que reemplazo yo los valores en la fórmula, se van a restar siempre el 16 con el 16, digamos? En este No, es caso. conceptualmente. Pero ¿me entendiste? ¿Sí o no? Sí, eso sí. Ya, es conceptualmente. O sea, el AASHTO te dice, la subida respecto a la temperatura normal es 17. ¿Sí? Obviamente, matemáticamente se van a restar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero entonces, así es como te dice el AASHTO. ¿Listo? Bueno, entonces, verán, vamos a hacer una cosa. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una cosa. El día lunes vamos a tener clase para terminar con estas clases, con estas fuerzas. ¿Listo?
Y el examen lo vamos a aplazar para el día jueves, para que entre todo lo de cargas. El día miércoles. Ah, no, el día martes tendríamos, a ver, el lunes, nosotros tenemos lunes y miércoles, ¿no? Entonces, el lunes vamos a tener clase. Y el examen va a ser el día miércoles de la próxima semana. ¿Listo? Para que en el examen tengamos todo lo que sean cargas. ¿Listo? Entonces sería miércoles 24 el examen. Ya lo cambié. ¿Listo? Ya lo cambié para en el calendario. ¿Listo? Sí, así podemos terminar todo lo de las cargas de temperatura y el efecto del creep, que no nos falta mucho. Vayan leyendo las cargas en el libro, no se olviden. ¿Listo? Y no se olviden que al final del libro, de la parte teórica, están ejercicios, ¿sí? Entonces revisen los ejercicios que están en el libro resueltos de estas cargas. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos el día lunes por este mismo canal y espero que tengan un excelente fin de semana. ¿Listo? Carlos, una pregunta. Dime. La parte sincrónica, entonces, ¿qué es? O sea, La lo que parte había dicho que... Ajá, o sea, que usted había dicho que había una parte que debíamos ver, pero ya vamos a ver eso el lunes o hay algo aparte. Revísenlo. Y el lunes vamos a continuar con esto, ¿ya? Vamos a continuar con esto. Y en ¿Listo? el deber va hasta sismo, ¿verdad? En el deber va hasta sismo. Ya, ok. Gracias. Bueno. Entonces el deber sí queda para esta semana, ¿no? Ese no se mueve. Sí, de las cargas que hemos visto, sí. Ya. ¿El deber puede quedar para el sábado o no? Sí, está para... No, el deber está para el viernes, me Para el parece. viernes estaba. Así yo también preferiría que nos dejes para el sábado. Tengo examen el viernes. Bueno, el sábado entonces. Ya les cambio ahorita el B12. Gracias, Juan Carlos. Listo. Entonces, para entregar el sábado 11:30, máximo, domingo en la madrugada. ¿Listo? Sábado es 20, sábado 20. Listo, chicos. Entonces, no se olviden repasar la tarea. Ya hay alguien que ha entregado la tarea. Qué bien. Bueno, sábado 20, fecha final, 21 a la madrugada. Listo, entonces, que tengan y repasen, no se olviden del examen. El primer examen, como recomendación, es el más fácil. Es cargas, teoría, cálculos suaves, ¿no? Entonces sacarán... Perdón, para el examen tenemos que bajarnos también, o sea, tenemos que imprimir esas tablas para ver los factores para el espectro. Para los factores para el espectro. Ah, sí, tráiganlo, pues eso es carga sísmica. Ajá. Pero entonces eso sería parte del formulario, ¿verdad? Sí, las tablas, dijimos, las tablas son aparte del formulario. El formulario es lo que ustedes escriban. Todas las tablas las pueden poner aparte en un documento en Word, que sean solo tablas y ya. Todas las tablas. Ya. Aparte. ¿Por qué no podemos abrir la NEC? ¿No puedes abrir la NEC? Sí, si quieres abrir la NEC, sí. Ya, eso. Como recomendación, saca las tablas aparte, porque te va a tocar ponerte a buscar y toda la cosa. Diría yo, ¿no? Pero sí puedes abrir la NEC. ¿Está? Ya. Eso, gracias. Perdón, y hasta ahora las tablas, por ejemplo, del libro del ingeniero peruano no varían con las de la norma, ¿verdad? Hasta ahora no me he dado cuenta de más cambios. Sin embargo, sácalas de la norma. ¿Sí? Sácalas de la norma. ¿Listo? Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos de aquí el día lunes. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Juan Carlos. Juan Carlos.